¿Qué se necesita para crear un metaverso? ¿Cómo se fabrican los videojuegos? ¿Quiénes son los encargados del diseño de la realidad virtual? ¿Por qué estamos viviendo una era de transformación única? Estas y muchas preguntas más las contestaremos a través de conversaciones con expertos en la gestión de recursos humanos para el metaverso. Acompáñanos. Pues mucho gusto. Hola Francisco, hola Nicolás, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estamos en este ejercicio importante sobre conversaciones acerca del metaverso y los recursos humanos. Y pues quisiera primero comenzar contigo, Francisco, porque, fíjate que, me parece muy importante esta parte del metaverso y la relación que tienen con los videojuegos. Yo el otro día estaba viendo a mi sobrino jugar con su silla gaming, no sé si la ubiquen, esta famosa silla para que estén cómodos y que puedan estar horas y horas jugando videojuegos. Y me llamaba mucho la atención que además de jugar, estaban platicando acerca de tareas que le había dejado el maestro, y él tiene 16 años, y yo me preguntaba si en un futuro, pues así es como vamos a trabajar, ¿no? No vamos a ir a una oficina, sino vamos a estar trabajando y al mismo tiempo a lo mejor jugando, conviviendo, estando en estos metaversos. No sé qué piensas al respecto del futuro de tanto de los videojuegos como de la forma en que vamos a trabajar. Bueno, mira, yo creo que eso que acabaste de ver es la cotidianidad que hoy en día se están viviendo en los hogares a nivel del mundo, y es que los jóvenes y los adolescentes y los niños están inmersos dentro de estos ambientes de videojuegos y de encuentros. Hoy en día, pues nos preguntamos por decir en plataformas como Roblox, pues ellos se encuentran dentro de esas plataformas Roblox después de que salen de sus escuelas, de sus colegios, de sus prepas, y empiezan a tener ahí pues toda una vida activa social. ¿Qué es lo que va a suceder dentro del entorno de las empresas? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las exigencias en este momento para las empresas? Pues que básicamente estos entornos que estos jóvenes están teniendo dentro de ese mundo virtual, dentro de ese metaverso, pues los van a empezar a tener. Muchas compañías en el mundo hoy ya, y lo tengo que decir, grandes corporaciones que tienen oficinas en diferentes partes, pues están teniendo micrometaversos en los cuales los empleados se encuentran, se capacitan, se reúnen, discuten estrategias, hacen procesos inclusive recreativos dentro de estos micrometaversos. Y pues una de las maneras cuando entremos nosotros a las oficinas virtuales, pues va a ser que tú vas a tener un avatar, te vas a ir de corbata o como quieras colocarte, pues vas a entrar a la oficina virtual y vas a tener un nivel de relacionamiento, reuniones, capacitaciones, actividades recreativas, y bueno, y pues que es a lo que vamos a empezar nosotros a experimentar. De una u otra manera, hoy en día las personas por debajo de los 31 años, pues bueno, aquí solamente pues de pronto Nicolás, pero el resto tú y yo estamos un poco por encima de eso, y no hace parte de nuestra cotidianidad los videojuegos, pero para ellos es su cotidianidad. Entonces, esto para las áreas de recursos humanos y para las empresas, pues es un escenario que también lo promovió la pandemia y nos colocó en un mundo virtual. De hecho, esto que estamos viviendo en este momento, esta reunión que estamos teniendo nosotros acá, pues la podríamos ya tener desde nuestra plataforma de avatar, y desde ahí podríamos estar teniendo este diálogo perfectamente. Entonces, es una realidad y va a seguir siendo una realidad, y es algo sobre lo cual tenemos que entender que tenemos que prepararnos, y todas las organizaciones se tienen que preparar. Los que no han empezado, pues se tendrán que empezar. Yo el otro día platicaba contigo acerca de un encabezado que surgió acerca de que el metaverso en realidad inició ya hace 30 años, ¿no? Justamente refiriéndose a que lo que ha inspirado al metaverso son los videojuegos. ¿Qué piensas al respecto? Porque uno pudiera pensar que no es parte de esta tecnología, de estos videojuegos, porque no creció con ellos como ahora están creciendo estas generaciones. Sin embargo, pues sí conocemos los videojuegos, sí los jugamos hace 30 años, mucha gente de nuestra edad los sigue jugando, entonces no es algo que nos resulte ajeno en realidad, ¿no?
Sí, creo que la mitificación que se está dando en este momento con respecto al metaverso de que tenga que ser algo con unas gafas inmersivas y con una serie de condiciones, hace parte del desconocimiento que el metaverso tiene muchísimas más herramientas, realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, temas de bibliotecas de formación, conocimiento y demás. Pero a eso que tú puntualmente le colocas, que pues sale el CEO de Xbox a decir, pues es que llevamos toda la vida en metaversos. Y tiene toda la razón. O sea, nosotros lo que hemos venido haciendo es una migración de ese metaverso. Porque, y creo yo que es donde viene como la vértebra, el metaverso tiene su fundamento en un videojuego. Los jóvenes, adolescentes y niños que han venido jugando y han estado en esos videojuegos quieren encontrar eso en sus empresas, en donde van a trabajar, y inclusive en el mundo de relacionamiento que hoy en día están teniendo. Entonces, sí, llevamos 30 años dentro de videojuegos y vamos a seguirlo teniendo porque tienen muchas condiciones recreativas, emotivas, o sea, de afinidad, inclusive de una minimización de la exposición física. O sea, hay muchas condiciones que nos permiten los videojuegos y siempre hay una transferencia en el videojuego de mi personalidad, de mi ser. Y esto es algo muy poderoso que funciona a nivel de la psiquis y a nivel de los individuos. Entonces, sí, 30 años y vamos cada vez más, y obviamente con otros niveles de sofisticación. Oye, ya que estamos en esto, pues hablarle directamente a la gente de recursos humanos, a los directores que están tomando decisiones en este momento de entrarle o no entrarle al metaverso y todo esto. ¿Qué es lo que necesitarían estos directores de recursos humanos para crear un videojuego incluso de reclutamiento, un videojuego de inducción? O sea, ¿qué es lo primero que tendrían que pensar? Bueno, ahorita yo creo que Nicolás nos va a poder ayudar, pero mira, lo primero que tiene que suceder dentro de las áreas de recursos humanos es que se tienen que mover de lugar. O sea, hay un estado en este momento de inercia que es causa de que yo como director de recursos humanos tengo más de 30 años y yo no juego videojuegos y yo no entro en una relación con videojuegos. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es que ese soy yo, pero la población de las personas que trabajan dentro de mi compañía están por debajo de mi edad y están en unas edades que sí son consumidores de esto. Entonces, aquí se abre como esa primera posibilidad. Tengo que moverme de mi estado de inercia y entender que esto es una gran herramienta y poderosa herramienta para las organizaciones. ¿Sobre qué puede trabajar? Sobre temas de cultura corporativa. O sea, mira, una de las mayores luchas de las organizaciones es que las personas cuando entran o cuando van a tener sus procesos de inducción aprendan algo de la compañía, conozcan su visión, objetivos, estrategia y demás. Y pues bueno, pues esa es una herramienta absolutamente poderosa para poder generarlo, que conozcan la historia de las compañías, que tengan inclusive hasta los mismos procesos de selección, que yo mediante un videojuego, mediante algo, pueda tener como una caracterización de ese personaje. Pero ahí es donde empezamos nosotros a pensar, o sea, ¿qué es lo que yo necesito a nivel de formación? ¿Qué es lo que necesito a nivel de entrenamiento, que es de manera repetitiva, que es de alto impacto y que necesito que las personas dentro de mi compañía lo aprendan de manera emotiva, divertida y bueno, pues que son algunos de los regalos que nos dan los videojuegos? No, pues muy bien. Y como mencionaste ahorita a Nicolás, me parece que tenemos aquí a Nicolás López, que también pertenece al equipo de Prime Digital y que es una parte fundamental de estos videojuegos. Nicolás, a mí me gustaría saber cuál es el promedio de tiempo que se necesita para desarrollar un videojuego, para que la gente que está a punto de tomar esa decisión de incorporarlo a su empresa sepa más o menos qué proceso es el que lleva, cuánto más o menos tiempo es el que lleva esto. Hola Jorge, pues gracias por la invitación. Bueno, pues digamos que en promedio de desarrollo de un videojuego va a variar de algunas pues partes que digamos que tiene ya establecida el videojuego, ya son mecánicas, dinámicas, pero digamos que en promedio nos estamos demorando entre 1 mes a 2 meses en desarrollar un videojuego 2D con unas mecánicas básicas que digamos ya van preestablecidas en el videojuego. Temas de progresión, temas de competitividad, temas de que el juego genere algún tipo de enganchamiento hacia el usuario final para pues digamos que cumpla digamos con todos los requisitos que debe tener un videojuego. Entonces en promedio estamos entre 1 a 2 meses en desarrollar un videojuego 2D, como te digo, pues digamos con unas mecánicas muy básicas. Y creo que también es importante ahorita que mencionas el 2D y el 3D, que las empresas se imaginen
imaginen que esta incorporación al metaverso no es inmediato que tengan que tener un avatar, ¿no? Y que se tenga que desarrollar el avatar, sino que poco a poco es incorporar esta manera de jugar y de incorporar los recursos humanos, la inducción y todo, pero también dentro del 2D, ¿no? Claro, digamos que es como una transformación de lo digital, pues digamos que siempre hemos estado hablando de 2D, pero digamos que siempre hemos visto videojuegos en 2D, ¿no? Donde desde antes ya veíamos como que todos los videojuegos venían en formatos 2D, donde siempre estaba el personaje, donde los mundos siempre eran de izquierda a derecha, pero pues digamos que de un momento a otro empezamos a hablar ya del 3D. Pero entonces digamos que esto va más relacionado a que todo se empieza a parecer al mundo real, ¿cierto? Que todo queremos que se empiece a parecer al mundo real, que todo tenga como 3 dimensiones, que lo podamos relacionar a ese tipo de cosas que vamos viendo en el mundo real. Entonces digamos que la transformación de los videojuegos va desde algo que era 2D como siempre estábamos acostumbrados, pero algo 3D que ya nos está dando más relación a lo que es el mundo real. De todas formas, las dinámicas y mecánicas de un videojuego se pueden lograr tanto en 2D como en 3D, solo que es algo mucho más visual y algo mucho más real de lo que uno quiera generar en el videojuego. Sí, porque creo que esto es paulatino, ¿no? O sea, así como ocurrió el Internet, que no, incluso creo que lo mencionaba en su momento Francisco, ¿no? O sea, siempre ve esta parte de, primero hubo un fax, y después de que hubo un fax, entonces ya hubo una conexión inalámbrica, ¿no? Pero no apareció de la nada esta incorporación de pronto de la conexión inalámbrica. Creo que ocurre también en los videojuegos que se utilizan para los recursos humanos, ¿no? Es paulatino y es conforme también vayan siendo las necesidades de la empresa. Platícanos, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo o tu equipo de trabajo? ¿Y cuál es el software o la tecnología que utilizan? Creo que eso es importante que lo sepan también quienes están a punto de decidirse por utilizar un videojuego en sus áreas de recursos humanos. Exactamente, bueno, digamos que el grupo de trabajo está conformado, pues, primero que todo por un diseñador de experiencia, que es el que cumple, digamos, la tarea de poder diseñar la experiencia desde cero, poder entender la necesidad, poder, digamos, hacer mesas de ideación, para, pues, digamos que desde un principio tener la experiencia ya clara y poder pasar a la segunda persona, que sería un desarrollador, ¿cierto? Pero digamos que en intermedio de esas dos personas estaría el diseñador de interfaces, donde es la persona que se encarga de darle vida como al videojuego, darle vida a las pantallas, darle vida al personaje, darle vida a los enemigos, a esos posibles premios que vaya cogiendo durante todo el videojuego. Entonces estaría también, digamos, en la conexión entre el diseñador de la experiencia y el desarrollador, donde en la mitad estaríamos con el diseñador gráfico, que es la persona que nos engancha a la idea que tenía el diseñador de la experiencia, con, digamos, ya una parte más visual para que el diseñador ya lo plasme y el desarrollador ya empiece, digamos, con su tarea, que sería la tercera persona que te comento ahí. También, aparte de eso, pues tenemos un QA, que es la persona encargada, digamos, después de pasar todas las fases de desarrollo, empezar a hacer pruebas con el prototipo, con las betas que vayamos sacando, o ir haciéndole los testeos pertinentes para, digamos, si salen incidencias, poderlo remitir nuevamente a desarrollo, solucionar y otra vez sacar la segunda versión y así, digamos, ir con el proceso que se va llevando dentro del área. Y bueno, para la segunda pregunta, ¿qué tecnologías estamos usando, digamos, para el desarrollo de estos videojuegos, de estas experiencias? Digamos que son los motores gráficos que han salido en los últimos años. Hay unos muy reconocidos como Unity, como Unreal, pero digamos que hay muchos motores gráficos que están hoy en el mercado que nos permiten realizar como este tipo de experiencias, y ya sea que lo podamos sacar para web, ya sea que lo podamos volver una aplicación, ya sea que lo podamos tener en una consola de videojuegos instalado, también digamos que está la posibilidad. Entonces digamos que este tipo de herramienta nos genera como una flexibilidad al momento de desarrollar, porque pues podemos generar diferentes versiones para diferentes plataformas y no encerrarnos, digamos, en solo pensar en desarrollar para una sola, sino que tenemos la versatilidad para poder, digamos, pensar en más cosas. Sí, creo que esa palabra es clave, la versatilidad, ¿no? Eso es importante, que creo que tiene Prime Digital en este sentido, de que no se casan con solo una tecnología o con solo un tipo de videojuego, sino que están acompañando todo el tiempo a quien se decide por utilizar los videojuegos en las áreas de recursos humanos. Se hace un acompañamiento
y hay una versatilidad dentro de la misma compañía. Eso creo que es fundamental. Y en ese sentido también me gustaría hablar un poco de presupuestos, porque, y ahí a lo mejor Francisco me puede ayudar un poquito, porque de pronto también es el asunto de, ay, es que seguramente es muy caro, seguramente se me va a ir todo el presupuesto que tengo para capacitación o para inducción. Entonces creo que ya hay comparativos de que incluso puede ser mucho más eficiente y mucho más, un proyecto mucho más robustecido que tener nada más una estrategia sobre capacitación. O sea, el videojuego te da esa posibilidad y esa versatilidad. Sí, creo que en donde se vuelve más redituable las inversiones en esto, en capacitación, pues yo llevo 26 años haciendo procesos de formación y capacitación y mucha de eso ha sido presencial, ¿no? Pues muchos años presencial, y tú siempre dentro de esas formaciones presenciales intentas que sean divertidas. Bueno, se colocaron metodologías experienciales, se tienen actividades en medio de todo el proceso de aprendizaje, y eso hace que sea divertido. El videojuego logra que sea divertido, pero logra que yo lo pueda repetir muchas veces. Y eso creo que termina siendo algo de lo más poderoso y lo que hace más redituable las inversiones en videojuegos para formación. Porque tú dentro de una formación presencial, pues hiciste las 2 horas o las 4 horas, te fuiste con tu gestión del conocimiento, tu experiencia, pero no la vuelves a repetir. Mientras dentro de esta experiencia, pues yo tengo, digamos, esa capacidad de poderme divertir en medio de mi proceso de aprendizaje, pero lo puedo repetir muchas veces. Y nosotros, pues los adultos, aprendemos por repetición. O sea, claro, hay una motivación y hay una intención en mi proceso de aprendizaje, pero yo aprendo también por repetición. Entonces, la posibilidad de que yo el videojuego lo repita, y si el videojuego estuvo muy bien diseñado a nivel de la adicción, a nivel de la posibilidad de las recompensas o los castigos emocionales, de poderlo convertir en algo que termina siendo muy divertido, pues seguramente mi proceso formativo va a tener un objetivo muy importante. O sea, y siempre uno que mira en objetivos de formación, uno dice, bueno, se transformó la competencia, aprendió, y esa es de las cosas más complicadas para poder decir que yo invierto 100 pesos y cuánto recupero, ¿sí? Porque pues a la final es una inversión. Y cuando tú empiezas a mirar la comparación de cuánto me vale a mí una hora de formación, que puede estar perfectamente dependiendo del tipo de facilitador entre $100 y $300 la hora, y yo me pongo a ver un videojuego que puede costar aproximadamente $5,000, tú empiezas a comparar de, bueno, cómo yo puedo asimilar, digamos, una inversión contra la otra, y al final cuando yo le voy a editar una capacitación de 8 o 16 horas a un grupo, empiezo a mirar que lo que costaría la capacitación formal puede ser lo mismo que pueda costar un videojuego. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de volúmenes, empezamos a equiparar, pero el retorno finalmente y el cumplimiento del objetivo de la formación se va a lograr en una mayor medida a través de los videojuegos. Esa es la verdad. Excelente. Y hablando un poco también de presupuestos y de los proyectos que tiene Prime Digital, pues yo sé que hay 2 proyectos que están relacionados con los videojuegos y de los cuales pues en el equipo nos sentimos como muy orgullosos, ¿no? Uno de ellos es Ramo y el otro son las pruebas DISC. ¿Qué me pueden platicar de esto y cómo fue la experiencia de entrarle a esta cuestión de un poco de los recursos humanos a través de los videojuegos y a través de la diversión? Bueno, yo hablaría primero como de DISC, que es algo de lo que desarrollamos inicialmente, que se hizo un desarrollo. Es una prueba psicotécnica que intenta medir como 4 estructuras de personalidad dentro de la prueba, y bueno, pues es una de las pruebas más reconocidas y se utiliza para procesos de seleccionar candidatos pues cercanos a los perfiles necesarios o para hacer planes de desarrollo dentro de las empresas, dentro de las escalas de mejoramiento. La posibilidad de hacer una aventura gráfica de que no sea marcar con una X, opción A, opción B, opción C, pues hace que la mente también se coloque en otra disposición. Entonces aquí se hizo una aventura gráfica que tiene que ver con un personaje que se va moviendo por la calle, entra a un salón y en ese salón empieza a responder pues sus preguntas, y al final de 28 preguntas pues yo tengo un informe y un resultado de esto. Ya a nivel del resto de experiencias de diferentes clientes, pues tenemos que referirnos que hemos desarrollado videojuegos a nivel de inducción. O sea, es de los videojuegos en este momento más vendidos.
a los videojuegos de inducción para las compañías, porque son repetitivos. Entonces entran, salen personas de las compañías y tienes que volver a colocar todo el contenido de la compañía. Y pues claro, pues son horas de formación o diapositivas que ahorita se convierten en un videojuego que puede ser divertido y que tú le puedes solicitar a la persona que está ingresando a la compañía es, mira, hasta que no logres 90 puntos de los 100 puntos necesarios, pues no entras. Entonces sí o sí tienes que hacer el videojuego hasta que logres un muy buen score y obviamente puedas pasar. Dentro de los otros videojuegos en los cuales hemos sido muy exitosos en este momento han sido videojuegos para la formación de competencias blandas, ¿sí? El videojuego de servicio de nosotros pues lo han tomado muchos clientes y es un videojuego que está recreado en escenarios diferentes, en el escenario del servicio en la casa, de la calle, de mi oficina, en donde yo muestro mi personalidad y es como yo respondo ante preguntas de personas que se me van acercando, la manera en que yo respondo y los niveles de asertividad que estoy teniendo en el servicio. Entonces, a nivel de competencias hay otra serie de videojuegos que terminan siendo bastante exitosos y yo hablaría de otro muy bueno que hicimos que fue Conduciendo en la Ciudad. Es un videojuego para usuarios o para conductores de sistemas de transporte masivo y tiene que ver cómo manejo el panel de control, cómo conduzco en vías de una sola vía, 2 vías, de 3 vías, en carriles exclusivos, los paraderos, cómo recojo, dejo pasajeros, temas de señales de tránsito y todo eso lo que va haciendo es un sistema de premios, de recompensas o de castigos dependiendo mis cumplimientos o incumplimientos. Entonces, hoy en día hemos venido desarrollando diferentes tipos de videojuegos en 2D, en 3D, entendiendo lo que Nicolás hace un momento mencionaba, ¿sí? También hay un tema de celulares. Hoy en día nosotros, y lo digo cuando nosotros me refiero como a nuestra generación X, pues no tenemos los últimos celulares ni los mejores internet, pero pues los jóvenes sí. Si anteriormente era, digamos, un estatus social en los jóvenes tener las mejores zapatillas, los mejores tenis, tener los mejores morrales o tener el mejor reloj, pues en este momento el estatus se da de acuerdo al celular que tienes. Al nivel de celular. Entonces, pues ellos te están teniendo tecnologías que les permiten manejar más 3D, mientras hay otras tecnologías que va a ser mucho mejor manejar 2D, dependiendo de las poblaciones que se tengan dentro de las empresas. Pues muchísimas gracias a Nicolás. No sé si quieres agregar algo, Nicolás, ya para cerrar un poquito. Sí, pues digamos que los videojuegos están tomando pues mucha fuerza en este momento para todo el tema de capacitación y inducción, entonces pues me parece una herramienta que tenemos que ir pensando para estas nuevas generaciones y me incluyo yo, pues porque digamos que son temas mucho más interactivos y que nos van a ayudar a cumplir el objetivo final. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agregar algo. A ti, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y bueno, el reto va a ser movernos del lugar y pensar que esto ya está, que es bastante útil y que si yo no lo uso, tengo que considerar que buena parte del mundo sí lo usa. Me parece muy, muy buen cierre y bueno, pues este fue un episodio que está dedicado a videojuegos. Lo vamos a estar haciendo cada semana, entrevistando a gente que está dentro del metaverso, dentro de las herramientas que están del metaverso, para justamente que le encontremos esta utilidad y más allá de los datos y más allá de cuestiones que tienen que ver con la información, pues sepamos cuál es la utilidad del metaverso, que en este caso los videojuegos pues son una gran herramienta para los recursos humanos. Pues nos vemos en el próximo episodio y pues muchas gracias a todos por estar acá. Chao. Cada semana llegará a tu correo información de valor, con temas para el impulso y desarrollo del talento humano sobre el metaverso y las nuevas tecnologías, que son herramientas para las áreas del talento humano en su gestión de motivar y mantener equipos altamente entrenados y desarrollados.